Saludos y bienvenida. Hoy nos vamos a sumergir en un texto que, a primera vista, podría parecer muy específico, casi de nicho, una tesis doctoral en teología. Pero la pregunta que plantea es universal. ¿Y si una de las respuestas a la crisis de soledad y salud mental que vivimos no estuviera en una nueva terapia, sino en una idea que nace, fíjate, en Burkina Faso? Hoy analizamos a fondo la tesis de Benevent de Ludovic Conseiga, la relación pastoral de ayuda al servicio de la promoción de una salud integral, para entender cómo la escucha puede ser una herramienta, transformadora. Es una pregunta muy potente, sí. Y para abordarla, el texto nos pide entender dos ideas clave desde el principio. La primera es lo que el autor llama relación de ayuda, que no es más que el acompañamiento pastoral, el diálogo, lo que en inglés se conoce como counseling. Él prefiere un término más directo, pastoral de la escucha. Pastoral de la escucha, vale. Y la segunda idea es su visión de la salud. No habla solo de no estar enfermo, propone una salud integral, cuerpo, mente, sociedad y espíritu. Y lo más interesante, una salud biográfica. Espera, salud biográfica, eso suena poético. ¿A qué se refiere exactamente? Pues se refiere a entender la salud no como un estado perfecto que se tiene o se pierde, sino como la aventura de una vida entera. Es una experiencia existencial, un viaje con sus crisis, sus momentos de crecimiento, sus desafíos. La salud es la historia que construimos afrontando todo eso. Y la tesis argumenta que la pastoral de la escucha es una herramienta fundamental para navegar esa aventura. Entendido. O sea que no es un análisis académico abstracto, es una hoja de ruta. Pues vamos a ver de dónde surge esta idea, qué tiene de revolucionaria y sobre todo cómo se puede llevar a la práctica. Lo que me llama la atención de entrada es que esta investigación no nace en una biblioteca. El autor cuenta que todo empieza por una insatisfacción personal, una bastante sorprendente de hecho. Sí, y es un punto de partida muy revelador. Él se formó en Madrid en counseling psicológico humanista, una disciplina muy consolidada. Pero sentía que para su trabajo como sacerdote algo faltaba. ¿Algo como qué? Pues veía la psicología como una herramienta muy útil, pero sin un anclaje más profundo, sin lo que podríamos llamar los cimientos teológicos y bíblicos. Sentía que le faltaba el alma, por así decirlo. O sea, me estás diciendo que su motivación fue que la psicología se le quedaba corta. Eso va un poco en contra de la idea que solemos tener de que la psicología es la respuesta para casi todo. Exactamente. Su experiencia en centros de escucha en España se lo confirmó. Veía que cuando una persona se enfrentaba a una crisis de sentido, a un sufrimiento profundo, pues las herramientas psicológicas llegaban hasta un punto. Él estaba convencido de que la respuesta que la gente buscaba en el fondo de su ser solo podía completarse desde la fe en Cristo, desde una dimensión trascendente. Y esta inquietud no se queda en una reflexión personal. Entiendo que hay un proyecto muy concreto detrás de todo esto. Así es. Él es el promotor de un centro de escucha en Ouagadougou, la capital de Burkina Faso. Un centro de inspiración cristiana y camiliana. ¿Camiliana? ¿Qué significa eso? Se refiere a la tradición de los Camilos, una orden religiosa fundada en el siglo XVI por San Camilo de Lelis, que se ha dedicado históricamente al cuidado de los enfermos y los sufrientes. Es una espiritualidad centrada en la compasión y el servicio al que sufre. Por tanto, la tesis no es un simple ejercicio académico. Es el diseño, el plano teórico y espiritual para construir algo real y tangible que responda a las necesidades de su gente. Y ahí conecta con la última motivación, que es quizás la más potente. Detecta una necesidad enorme en su país. Enorme, ¿sí? Ve que en Burkina Faso ya existen muchos grupos de oración y movimientos carismáticos que ofrecen apoyo y escucha. El problema es que a menudo lo hacen sin la preparación adecuada. Y aquí el autor deja una frase que es el corazón de toda la tesis. La buena voluntad y el buen sentido no siempre bastan para hacer el bien de modo eficaz, sobre todo en el campo del sufrimiento humano. Eso es muy fuerte. Básicamente dice que no basta con querer ayudar, que se puede hacer daño con buenas intenciones. Precisamente. Se necesita formación, un método, una profundidad. Se necesita saber hacer bien el bien. Y de esa necesidad nace toda la investigación. Crear un modelo de escucha que sea a la vez profesionalmente competente y teológicamente profundo. Un momento. Que la Iglesia se preocupe por la salud y la ayuda al prójimo no es algo nuevo.
Suena a algo que se lleva haciendo siglos. ¿De verdad hay algo aquí que no se supiera ya? A veces me parece que se le ponen nombres académicos a la caridad de toda la vida. Es una objeción muy razonable, sí. Y la tesis la aborda de frente. El autor defiende que su trabajo aporta 3 novedades fundamentales. Y la primera responde directamente a tu pregunta. Lo que hace es un estudio sistemático de los fundamentos bíblicos y teológicos de la relación de ayuda. Es decir, no se queda en el qué hacer, sino que se pregunta por el por qué teológico. ¿Y qué encuentra en ese por qué? Pues se encuentra que conceptos que hoy asociamos a la psicología moderna, como la escucha activa, la empatía o la autenticidad, están ya presentes en el Antiguo y Nuevo Testamento. Lo que hace es rastrearlos y construir lo que llama una teología de la relación de ayuda. Lo realmente rompedor aquí es que argumenta que la empatía y la escucha no son solo habilidades blandas para la Iglesia, sino que tienen el mismo peso teológico que la caridad o el servicio. Es elevar una práctica humana a pilar fundamental de la fe. Vale, eso sí es un cambio de perspectiva. No es una actividad más, es algo central. ¿Cuál es la segunda novedad? La segunda introduce un concepto que probablemente sea nuevo para mucha gente, la dimensión salutogénica de la pastoral. Salutogénica. Suena a término médico. Viene de salutogénesis, que literalmente significa génesis o creación de salud. Es un concepto que invierte el enfoque tradicional. La medicina y a menudo la pastoral se han centrado en la patogénesis, es decir, en el origen de la enfermedad para curarla. El enfoque salutogénico se pregunta, ¿qué es lo que genera salud? ¿Qué recursos tiene una persona para mantenerse sana a pesar de las dificultades? O sea, pasar de un modelo de reparar lo que está roto a uno de construir y fortalecer lo que funciona. Justo eso. La tesis defiende que la relación de ayuda no es solo terapéutica para curar una herida, sino que es sobre todo salutogénica. Es preventiva y promotora de salud integral. Ayuda a las personas a movilizar sus propios recursos para afrontar crisis. Es una herramienta proactiva de bienestar, no solo reactiva ante el sufrimiento. Me gusta esa idea. Y la tercera novedad es mucho más terrenal, ¿no? Mucho más. Es la propuesta de instituir un ministerio laical de la escucha para la Iglesia en Burkina Faso. Y la palabra clave aquí es ministerio. No habla de un voluntariado de gente que dedica su tiempo libre. Habla de un servicio oficial, reconocido por la Iglesia, con personas laicas formadas específicamente para ello y enviadas por la comunidad. Es darle una estructura, una visibilidad y una dignidad institucional a esta tarea de la escucha. Para llegar a una propuesta tan concreta, imagino que la metodología tiene que ser muy sólida. No puede ser solo una reflexión abstracta. Para nada. El estudio sigue un método teológico pastoral muy riguroso, el de un teólogo llamado Sergio Lanza, que se basa en el discernimiento. Podríamos resumirlo en un ciclo de 3 momentos que dialogan entre sí: ver, juzgar y actuar. ¿Cómo se aplica eso en la tesis? El primer paso, el ver, es un análisis exhaustivo de la realidad de Burkina Faso. No se queda en la superficie. Estudia la demanda de salud en el país, las estructuras sanitarias que existen, pero luego va mucho más profundo. Se adentra en la cultura local, analizando cómo la etnia mayoritaria, los Moaga, concibe el sufrimiento, la enfermedad y la curación. Esto es clave, porque demuestra que una pastoral eficaz no puede ser un corta y pega de un modelo europeo. Tiene que dialogar con la cultura y la cosmovisión de la gente. Claro, tienes que entender cómo la gente entiende su propio dolor para poder ayudar. Y el segundo paso, el juzgar. El juzgar es el núcleo teológico de la tesis. Es el momento de iluminar esa realidad con la luz de la fe. Aquí es donde explora las raíces bíblicas del ministerio de la escucha, desde la figura de Moisés y los profetas hasta la de Jesús, a quien describe como el modelo perfecto de consejero. Y aquí es donde desarrolla, con detalle, esa teología de la relación de ayuda que mencionamos antes, que se apoya en 3 pilares. A ver, explícame esos pilares, porque antes dijiste que esto era la gran novedad. ¿Cómo se construye una teología a partir de la escucha? El primer pilar es sorprendente, la Trinidad. Uno podría pensar, ¿qué tiene que ver un concepto tan abstracto como la Trinidad con escuchar a alguien que tiene un problema? Pues el autor argumenta que la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es el modelo supremo de relación, de comunicación, de escucha mutua y de amor que se da y se recibe. La escucha humana, por tanto, es un reflejo de esa dinámica divina. Es una conexión inesperada, pero tiene su lógica. ¿Y los otros 2? El segundo pilar es la caridad.
entendida no solo como dar limosna, sino como sacramento del amor de Dios. La escucha atenta y compasiva se convierte en un signo visible de un amor invisible y trascendente. Y el tercer pilar es la diaconía, la palabra griega para servicio. La pastoral de la escucha es un servicio fundamental a las personas necesitadas, una forma de ponerse a la altura del que sufre. De hecho, la tesis usa una imagen del Antiguo Testamento para Dios que me pareció potentísima, la de Goel. Sí, y para entender la fuerza de esa palabra hay que viajar a la cultura de la época. El Goel no era un protector cualquiera, era el pariente más cercano, el que tenía la obligación legal y familiar de rescatarte si caías en la esclavitud o en la pobreza, de comprar tus tierras para que no se perdieran, de vengar tu sangre si te asesinaban. Llamar a Dios Goel es decir que está familiar y legalmente obligado a salvarte. Es una relación increíblemente íntima y protectora, no un poder lejano. Y el autor reinterpreta toda la historia de la salvación como esa gran relación de ayuda de Dios, nuestro Goel, con la humanidad. Visto así, la tesis es una relectura de toda la fe desde la clave del acompañamiento. Y eso nos lleva al último paso del método, el actuar. Exacto. A la luz de todo este análisis de la realidad y de la reflexión teológica, la tesis propone acciones concretas. Sostiene que esta pastoral de la escucha es una oportunidad de oro para la Iglesia. Por un lado, es una forma de evangelización muy humana, porque conecta con la gente en sus momentos de mayor vulnerabilidad y necesidad de sentido. Y por otro, es la manera de que la Iglesia se convierta en el buen samaritano del siglo XXI. Y de ahí nacen las dos grandes propuestas finales. Las dos propuestas que cierran el círculo. Primero, la creación de centros de escucha que sean profesionales, accesibles y que estén bien integrados con otras estructuras de ayuda. Y segundo, y más importante, la institución formal de ese ministerio laical. El autor es muy hábil aquí, porque argumenta que el magisterio reciente del Papa Francisco, con su apertura a nuevos ministerios laicales, da el marco perfecto para que las iglesias locales, como la de Burkina Faso, sean creativas y respondan a sus necesidades concretas. Esta es una oportunidad que no deberían dejar pasar. Entonces, si tuviéramos que resumir el viaje, hemos partido de la insatisfacción de un sacerdote con la psicología. Hemos pasado por una relectura teológica de la empatía y la escucha. Y hemos aterrizado en un plan de acción muy concreto para una diócesis en África. Exactamente. Lo que este estudio subraya es la necesidad de dar una forma visible, oficial e institucional a algo que es la esencia misma de la Iglesia. La escucha, que no sea una acción aislada de voluntarios con buena intención, sino un ministerio reconocido con personas formadas para hacer bien el bien. Es el puente perfecto entre la reflexión académica más profunda y la acción pastoral que puede transformar vidas. Hay una imagen final en la tesis que me ha hecho pensar mucho. Describe la salud no como un estado, como la simple ausencia de enfermedad, sino como una aventura biográfica orientada hacia la salvación, como un proyecto de vida. Esa idea de la salud como una aventura es una forma muy distinta de verlo. Te quita la presión de tener que estar bien todo el tiempo y lo convierte en un viaje. Es un cambio de mentalidad enorme. Escucha, la de un amigo, un familiar, un compañero. ¿Cómo puede el simple hecho de escuchar de verdad a alguien, sin juzgar, sin dar consejos, cambiar la trayectoria de su biografía?